Jueves 5 de marzo. Bienvenidos a The Morning Finance, el espacio donde analizamos cada mañana los acontecimientos más importantes que están moviendo a los mercados financieros globales y a la economía mexicana. Aquí no solo revisamos los titulares. Analizamos el contexto macroeconómico, las implicaciones para inversionistas y los posibles escenarios que podrían desarrollarse en los mercados en los próximos días. Hoy tenemos una jornada particularmente cargada de información con varios temas clave que están captando la atención de inversionistas alrededor del mundo. Lo más importante de hoy: la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en su sexto día, aumentando la incertidumbre en los mercados energéticos. El Senado estadounidense respalda a Donald Trump en su manejo del conflicto. Estados Unidos evalúa un arancel global del 15%, lo que podría modificar el panorama del comercio internacional. En el sector tecnológico, Broadcom proyecta un crecimiento masivo en chips de inteligencia artificial hacia los próximos años. Y en México, Wendy's anuncia expansión con más de 60 restaurantes, mientras que el gobierno federal presenta un programa de 150,000 millones de pesos en infraestructura carretera. Vamos con el análisis. En lo internacional, los futuros de Wall Street operan mixtos esta mañana, perdiendo parte del impulso que vimos en la sesión anterior, la cual estuvo impulsada principalmente por el sector tecnológico y por datos económicos positivos provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, el foco principal de los inversionistas sigue siendo la situación geopolítica en Medio Oriente. Las expectativas de una desescalada rápida del conflicto se han debilitado considerablemente después de que Irán rechazó negociar con Washington y advirtió que responderá a los ataques con nuevas represalias. Mientras tanto, los ataques continúan y el estrecho de Hormuz permanece prácticamente cerrado de facto, lo que genera preocupación en los mercados energéticos. El petróleo ha reaccionado con fuerza. El WTI sube cerca de 3%, ubicándose alrededor de $77 por barril, acumulando un aumento cercano al 18% en apenas 5 sesiones. Este movimiento es particularmente relevante porque revive temores inflacionarios en un momento en el que los bancos centrales estaban comenzando a evaluar posibles recortes de tasas. Para los inversionistas, el riesgo es claro: un petróleo más caro podría retrasar la normalización de la política monetaria. En paralelo, los datos económicos en Estados Unidos han mostrado fortaleza. El ISM de servicios sorprendió al alza, lo que sugiere que la economía estadounidense mantiene un nivel de actividad sólido. Sin embargo, este mismo dato reduce las probabilidades de recortes de tasas en el corto plazo por parte de la Reserva Federal, lo que ha generado cierto ajuste en las expectativas del mercado. Además, los inversionistas también están atentos a posibles medidas comerciales de Washington, entre ellas la implementación de un arancel global del 15%, una medida que podría alterar significativamente el flujo del comercio internacional. Guerra en Medio Oriente. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entró en su sexto día sin señales claras de moderación. Irán ha advertido que intensificará sus represalias, mientras que Israel continúa lanzando oleadas de ataques aéreos sobre Teherán, dirigidos principalmente contra objetivos militares y de inteligencia. Durante la noche, varios países del Golfo reportaron haber interceptado misiles y drones iraníes, lo que evidencia que el conflicto tiene el potencial de extenderse a toda la región. De acuerdo con la Casa Blanca, fuerzas estadounidenses han atacado más de 2,000 objetivos y avanzan hacia el control del espacio aéreo iraní. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que el gobierno estadounidense implementará medidas para garantizar la estabilidad en los envíos de petróleo que transitan por el Golfo Pérsico. Este punto es fundamental, porque por el estrecho de Hormuz circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Cualquier interrupción prolongada en esa ruta tendría consecuencias significativas en los precios energéticos globales. Por su parte, el presidente Donald Trump sostuvo una mesa redonda con ejecutivos del sector tecnológico. Durante este encuentro, varias empresas se comprometieron a asegurar el suministro eléctrico necesario para alimentar sus centros de datos, una infraestructura crítica en el desarrollo de la inteligencia artificial. Trump señaló que estas inversiones podrían eventualmente traducirse en menores tarifas eléctricas para los consumidores estadounidenses, aunque analistas consideran que ese impacto podría tardar en materializarse. Debate político en Washington. En Washington, el Senado bloqueó una resolución que buscaba limitar la participación militar de Estados Unidos en el conflicto. La mayoría republicana respaldó la postura de que el presidente cuenta con autoridad constitucional para actuar sin autorización adicional del Congreso. No obstante, algunos legisladores advirtieron que ese respaldo podría debilitarse si el conflicto se prolonga o si eventualmente implica el despliegue de tropas terrestres.
Por su parte, los demócratas prometieron continuar impulsando nuevas votaciones relacionadas con los poderes de guerra, lo que anticipa que el tema seguirá generando debate político en las próximas semanas. Posible arancel global. En el frente comercial, el secretario del Tesoro señaló que el arancel global del 15% anunciado por Trump podría entrar en vigor tan pronto como esta semana. Actualmente, la tasa general aplicada bajo el marco de emergencia económica se encuentra en 10%, por lo que el nuevo arancel implicaría un aumento significativo. La medida se basa en la Ley de Poderes Económicos en Situaciones de Emergencia Internacional, conocida como IEEPA. Sin embargo, al implementarse bajo la sección 122, el arancel solo puede mantenerse por un máximo de 150 días, a menos que el Congreso apruebe una extensión. Esto introduce un elemento de incertidumbre para empresas que dependen del comercio internacional. En paralelo, un tribunal comercial en Nueva York ordenó al gobierno comenzar a pagar reembolsos a importadores por aranceles previamente considerados ilegales por la Suprema Corte. La decisión incluye el pago de intereses, y se espera una audiencia adicional para revisar los planes de reembolso por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Cambios posibles en la Reserva Federal. Otro tema relevante es el posible cambio en el liderazgo de la Reserva Federal. El presidente Donald Trump nominó oficialmente a Kevin Warsh para convertirse en el próximo presidente del Banco Central. La nominación ahora deberá ser ratificada por el Senado. De aprobarse, Warsh reemplazaría a Jerome Powell por un periodo de 4 años. Este movimiento es relevante porque Warsh ha sido percibido por algunos analistas como más crítico de la política monetaria expansiva, lo que podría implicar cambios en la estrategia futura del Banco Central. China ajusta expectativas de crecimiento. Mientras tanto, en China, el gobierno revisó su meta de crecimiento económico para 2026 a un rango de entre 4.5% y 5%. Este sería el ritmo de expansión más bajo desde 1991. La decisión refleja una mayor tolerancia del liderazgo chino a un crecimiento más moderado mientras el país avanza en su estrategia de transformación tecnológica. El plan económico presentado durante el Congreso del Partido Comunista contempla mayor inversión en seguridad alimentaria, control estratégico de minerales críticos, desarrollo acelerado de inteligencia artificial y computación cuántica, y una reducción gradual de la intensidad de carbono en su matriz energética. La carrera global por la inteligencia artificial. En el sector tecnológico, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, comentó que las recientes inversiones en OpenAI y Anthropic podrían ser las últimas participaciones importantes del fabricante de chips en estas empresas. Esto se debe a la posibilidad de que ambas compañías de inteligencia artificial salgan a bolsa en 2026. Nvidia ya ha invertido aproximadamente $30.000 millones en OpenAI y $10.000 millones en Anthropic. OpenAI estaría preparando una oferta pública inicial que podría valorar la compañía en hasta $1 billón. Si estas empresas entran a los mercados públicos, Nvidia tendría menos oportunidades para invertir en startups de gran escala dentro del ecosistema de inteligencia artificial. Broadcom y el boom de chips de IA. Por su parte, Broadcom proyecta ingresos por más de $100.000 millones en chips de inteligencia artificial para 2027. El crecimiento estaría impulsado por la creciente demanda de chips personalizados por parte de las grandes tecnológicas que desarrollan infraestructura de IA. En el primer trimestre de 2026, Broadcom reportó $19.310 millones en ingresos, un crecimiento anual del 29%. Los ingresos vinculados específicamente a inteligencia artificial se duplicaron hasta $8.400 millones. La empresa también anunció un programa de recompra de acciones por $10.000 millones, lo que refleja confianza en su crecimiento futuro. Palantir y contratos de defensa. Finalmente, Palantir enfrenta el reto de reemplazar la tecnología de Anthropic dentro de su plataforma militar Maven. El gobierno estadounidense ordenó suspender el trabajo con Anthropic tras desacuerdos con el Pentágono sobre reglas de seguridad. El sistema Maven es utilizado para análisis de inteligencia y selección de objetivos militares, y actualmente integra el modelo Claude de Anthropic. Reemplazar esa tecnología podría tomar varios meses y poner en riesgo contratos con el Departamento de Defensa valuados en más de $1.000 millones. En México. En el ámbito empresarial, Wendy's anunció nuevos acuerdos de franquicia para construir más de 60 restaurantes en México durante los próximos años. Uno de los acuerdos, firmado con AJ Group, contempla la apertura de 50 unidades en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. El segundo acuerdo, con WS Pacific, incluye 12 restaurantes en Sinaloa y Durango.
Wendy's fue fundada en 1969 y es conocida por sus hamburguesas cuadradas y el postre Frosty. Actualmente opera más de 40 sucursales en México. La empresa considera al país un mercado estratégico de largo plazo debido al crecimiento del consumo y al potencial de expansión del modelo de franquicias. Inversión en infraestructura carretera. En el frente de infraestructura, el gobierno federal anunció una inversión de 150,000 millones de pesos en proyectos carreteros. El programa incluye 18 proyectos de construcción y ampliación de infraestructura vial. Se implementará bajo dos esquemas: construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, e inversión mixta con participación privada. La iniciativa contempla la modernización o construcción de más de 1,450 kilómetros de carreteras. Además, se estima la generación de 177,000 empleos directos y 142,000 indirectos. Este tipo de inversión suele tener un efecto multiplicador relevante en la economía regional, especialmente en sectores como transporte, logística y turismo. Reforma electoral en discusión. En el frente político, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta plantea varios cambios estructurales, entre ellos: reducir el Senado de 128 a 96 escaños, reformar el sistema de diputados plurinominales, y aplicar recortes presupuestales al Instituto Nacional Electoral. También propone reducir en 25% el financiamiento público a partidos políticos, fortalecer los mecanismos de fiscalización y actualizar reglas de campañas, incluyendo la regulación del uso de inteligencia artificial en propaganda política. Mercado automotriz mexicano. Finalmente, en el sector automotriz, datos del INEGI muestran que las ventas de vehículos ligeros en México cayeron 0.3% anual en febrero, con 118,297 unidades vendidas. A pesar de la ligera caída mensual, las ventas acumulan un crecimiento de 4.4% en lo que va del año. En términos de participación de mercado, Nissan lideró con 17.1%, seguido por General Motors con 13.6% y Volkswagen con 9.2%. Estas tres marcas continúan dominando el mercado mexicano. Si quieres mantenerte informado todos los días sobre los eventos que realmente están moviendo a los mercados financieros, asegúrate de suscribirte a The Morning Finance. Dale like al video, porque eso ayuda muchísimo a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas interesadas en economía, mercados e inversiones. También activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros análisis diarios. Y algo muy importante: comparte este video con algún amigo, colega o inversionista que quiera entender mejor lo que está pasando en la economía global. Además, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que el conflicto en Medio Oriente puede disparar aún más el precio del petróleo? ¿O piensas que el mercado ya está descontando ese riesgo? Te leo en los comentarios. Disclaimer: este contenido se presenta únicamente con fines informativos y educativos. La información utilizada en este análisis proviene de fuentes públicas consideradas confiables, incluyendo reportes económicos, comunicados oficiales, medios financieros y estadísticas gubernamentales. Sin embargo, The Morning Finance no garantiza la exactitud absoluta de la información ni ofrece recomendaciones de inversión. Nada de lo presentado en este video debe interpretarse como asesoría financiera, legal o fiscal. Antes de tomar decisiones de inversión, es recomendable realizar tu propia investigación y, en su caso, consultar con un asesor financiero profesional.